Bueno, bienvenidas, bienvenidos a quien luego vean este encuentro número 5. Hoy vamos, como estábamos recién compartiendo, con la primera ley de Hammer, también con otro nombre, ley férrea del cáncer. Tal vez el punto de arranque del mapa, ¿no? El mapa del cual estamos hablando. Y por supuesto que tenemos el video que hicimos con Asís y Magdalena, y también puntos de vista nuevos, complementarios o actualizaciones de Spinoza, que igual vamos a ir compartiendo, además del encuentro de los jueves. Antes de comenzar con el video, en el cual vamos a ver que todo comienza en un momento de nuestra vida. ¿Cuál es ese momento? Bueno, puede ser dentro de la panza de mamá, puede ser recién nacidos, puede ser cuando ya somos más creciditos. Un primer momento que nuestra psiquis percibe, que nuestra información desde algún lugar no logra superar. Sucede en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra historia, y activa programas biológicos ya preestablecidos en nuestro ADN. ¿Quién los estableció? Bueno, nuestros ancestros. ¿Papá y mamá? Sí, claro. ¿Los abuelos? Sí, claro. Pero también mucho más atrás. Cuando hemos hablado de evolución, eso es muy amplio. Y desde mi punto de vista pertenece o está incluido, forma parte de un concepto que yo manejo. Solo sé que no sé nada. Por un lado, voy a ser muy puntilloso. Por un lado, los funcionamientos celulares estudiados por los médicos, por los científicos, por los biólogos, sí, son previsibles y realmente nos permiten ciertas validaciones que nos dejan la posibilidad de recorrer un camino, de conocer algo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de evolución, bueno, fue tan lineal, las teorías, son todas teorías sobre la evolución, están tan claras. Bueno, en vez de recorrer caminos que hoy no se pueden confirmar, se puede partir del solo sé que no sé nada y mirarnos hoy en lo que estamos, lo que representamos, lo que vemos. Esta primera ley comienza con un impacto o DHS, Deep Hammer Shock. Es la primera ley. Le colocó ese nombre en honor al hijo, el doctor Hammer. Ahora, antes de ese primer impacto, lo que nos condujo a ese momento preciso, ¿es una casualidad o volvemos, como vimos en el encuentro pasado, a tener una causa? Bueno, solo sé que no sé nada. Es probable que haya una causa para que estemos en el lugar preciso, con la información justa, la que está y la que no está, tal vez para ser impactados. Lo que nosotros hacemos en la nueva medicina es comenzar a partir de un impacto a recorrer ese mapa. Solo que quiero hacer estas apreciaciones, ni siquiera son aclaraciones, ya que no es que no haya nada más. Como cuando hablamos de psiquis, cerebro y órgano, no significa que no hay emocionalidad, toda la parte psicológica, todo el plan álmico para los que creen en el alma o creemos. Yo soy abierto, ni me excluyo, ni me involucro en todo, simplemente es que hay muchos niveles, el espiritual y el energético, que hoy, con todo el estudio cuántico que hay, bueno, es muy difícil de no observar esa energía de la que somos partes o de la que nos conformamos o de la que solo sé que no sé nada. Hoy vamos a empezar a colocar determinadas precisiones, siendo este año menos concluyente que los anteriores, no solo que el año pasado,
y recorrer este mapa biológico, ya que poder conocer la causa de la activación de un programa biológico puede sernos beneficioso, puede ser muy positivo para nuestra vida, para nuestra historia y para soltar botones, o sea, desactivar programas biológicos. Entonces, veamos en el video que tenemos qué es eso de la primera ley de Hammer, qué es lo que se determina como impacto, y a partir de ahí tener la posibilidad de iniciar un camino en esto que llamamos mapa de la germánica, modelo de las 5 leyes o de la nueva medicina. Bueno, vamos a compartir y comenzamos con el video. Lo voy a ir pausando como siempre. Vamos a ver si eso. Y arrancamos. Primera ley de la nueva medicina germánica, ley férrea del cáncer. Todo programa biológico es originado por un impacto biológico. Impacta en 3 niveles: psiquis, cerebro, órgano. Ya de entrada vamos a pausar un poquito. Psiquis, cerebro y órgano. Desde algún lugar es para poder comprender una unidad. No nos dividimos. ¿Dónde está la división? El propio cerebro es un órgano. ¿Y la psiquis? ¿Dónde está? Entonces, lo que sí sabemos es que lo que determinamos como psiquis es un conjunto de sentidos que tienen una percepción psíquica a partir de los sentidos de lo que determinamos como realidad, que ya es decir, pero lo que determinamos como realidad. Hay un comando, hay un ordenador, es nuestro cerebro. Y desde algún lugar, cerebro ordenador, cerebro órgano y los demás órganos son 3 niveles, no hay divisiones, es el mismo individuo. Y es importante determinarlo ya, desde el vamos. No hay división, existe una absoluta unidad. El tema es que para estudiarlo utilizamos la comprensión en 3 niveles. El nivel psíquico, el nivel cerebral y el nivel orgánico. Va por ahí. Y tiene características que lo definen como impacto biológico. Se trata de un evento inesperado, dramático, vivido en soledad. Es un shock biológico que supera nuestra capacidad de respuesta natural desde lo psíquico-biológico. A partir de ese evento, nuestra psiquis entra en conflicto biológico, abre un programa biológico y una respuesta biológica. Recorramos esta primera ley con nuestra amiga psiquis. Se encuentra viviendo en normotonía, sin conflictos biológicos, con sus necesidades biológicas satisfechas. Un evento inesperado, dramático, la impacta y ella descubre desde ese instante una necesidad biológica que no puede satisfacer, ya sea real o simbólica. Al mismo tiempo, nuestro cerebro recibe con la energía e información en que la psiquis funciona la orden de satisfacer esa necesidad que la psiquis no puede alcanzar. Aquí lo que estamos buscando es comenzar a ordenar las características de ese DHS o primer impacto. En la unidad y en los 3 niveles, esa psiquis nuestra, de cada uno de nosotros, de los seres vivos, se encuentra en normotonía. Y ocurre un evento, lo que determina que esta ciencia se llame causal, porque hay una causa que inicia este mapa, que comienza estos programas. Ese evento que se desencadena tiene como característica que el individuo no pudo prever ese elemento que tiene varias características como inesperado, generalmente es agudo, aunque va variando esa agudez, y desde algún lugar que lo toma en soledad generalmente. Es una son las características que conocemos de ese evento inesperado. Lo que tiene también es que está inmerso
en una necesidad. La necesidad en el ambiente, en lo que lo rodea, en el contexto, y la necesidad de que la información que tiene no es la suficiente para solucionar el evento por un camino mental. Entonces, el individuo que tiene que ese hecho llega a su vida de forma, como dijimos, inesperada, aguda y en soledad, se ve impactado con un DHS. Es el apretar el botón y comienza el programa. El botón se aprieta y comienza el programa todo al mismo tiempo. En el mismo instante que el individuo está teniendo el DHS, el impacto, en el mismo instante está abriendo el programa y el impacto y el programa se determina y se abre en los tres niveles, en el nivel psíquico, en el nivel cerebral y en el nivel orgánico. Desde el nivel psíquico se va a determinar todas esas características del evento que está ocurriendo. En el nivel cerebral, además de los comandos que van hacia los órganos, se comienza desde algún lugar a procesar y a manifestar lo que llamamos focos de Hammer. Y en ese instante se determina qué tejido o hoja embrionaria, qué células y en qué órganos son las más adecuadas para facilitar que el individuo supere esa necesidad biológica. Es por eso que las hojas embrionarias son tan relevantes, porque en ese mismo instante se determina qué tipo de tejidos, órganos, células del individuo pueden ser las que tras modificaciones y por ende modificaciones en los órganos nos ayuden a superar esa necesidad, nos ayuden a poder tener la posibilidad de, bueno, avanzar, de seguir viviendo en muchos casos. Este riel viene a simplificar lo que es el recorrido de un programa biológico, por el cual después un individuo va a estar buena parte de su vida recorriendo esos caminos. El programa biológico, ese riel, ¿es el funcionamiento de un órgano? No. ¿Es el funcionamiento celular? No. Es el funcionamiento de un individuo con determinados impactos en determinada hoja embrionaria. En ese riel puede haber varias respuestas o programas biológicos, enfermedades, y van a correr todos por ese riel, unos de tejidos más endodérmicos, y luego se puede avanzar a otro tipo de tejidos, pero va a tener ese riel claras características. Es un riel que al recorrerlo la germánica nos permite saber perfectamente, tomando como punto de partida todo lo biológico, qué tipo de conflicto o necesidad no consigue superar un individuo. Es una forma muy clara. Los psicólogos recorren todo un camino psicológico que lleva su tiempo para encontrar cuál es lo que podríamos llamar la verdad total de un individuo. Se entiende como total lo inconsciente y lo consciente. En la germánica se observa la biología, ya que el individuo no puede manifestar, sí puede hablar, decir me duele aquí, pero manifestar síntomas en un órgano. Si un órgano tiene síntomas, es una verdad consciente, una verdad inconsciente, es una verdad biológica. Uniendo todos esos puntos de vista biológicos y en la parte del sistema nervioso, encontramos un riel, un programa que nos lleva al conflicto que tiene el individuo con la realidad. Nos lleva, dicho de otra forma, a la necesidad biológica que el individuo no logra superar. Nos lleva al conflicto del cual el individuo es parte y necesita programas biológicos para superar. A partir de ahí el individuo recorriendo ese riel se conoce muchísimo. Veamos qué más. Comienza y se abre a partir de ese momento un programa biológico y una respuesta biológica que se encuentra ya en fase activa, con el objetivo directo de superar el choque biológico.
Esta es la primera vez que le ocurre esto, por lo cual podemos definir este evento como primer impacto. Este impacto no cae en cualquier área de nuestro cerebro, como vimos en la presentación de las capas embrionarias. El conflicto biológico que surgió y su relación con la capa embrionaria pertinente es lo que de forma simultánea procesa y define nuestro cerebro desde la información que recibió de nuestra psiquis. Para brindar entonces la posibilidad de superar el conflicto biológico y tener las mejores opciones de sobrevivir, hay un sentido biológico, una coherencia biológica. Es una posibilidad de sobrevivir. Es lo que se busca en la mayoría de con la mayoría de los programas biológicos. Es una posibilidad adaptativa, como nos decía Luis Felipe Espinosa. Y cuando ese programa se transforma en un día a día, activa y reparación, en un semana a semana, en un mes a mes, se transforma en una limitación, lo cual no significa que ese riel que recién mencionábamos está abierto y transcurren por él determinados programas biológicos, ya que el individuo no ha logrado superar su necesidad, no ha logrado salir de su conflicto psíquico-biológico. Y es por eso que se mantiene abierto. Esto muestra claramente cuando esa psiquis va, pero nos permite hacer también un viaje de ida. El individuo un día puede tomar conciencia, puede hacer determinadas terapias y desde algún lugar desactiva el programa biológico. Él cree que lo desactivó. Me di cuenta, me conozco, ahora sí, siento que soy diferente. En otros lugares, en otros caminos, en otros mapas se habla sané, estoy reparando y ahora estoy sanando. ¿Cuál es la forma más sencilla de comprobar si eso es así? Bueno, el propio programa biológico. Si no hay más respuesta biológica, si no hay más enfermedad, es así, ya que se terminó la última reparación y no hay nuevamente fase activa. Y si después pasa el tiempo y aparece una nueva fase activa, ya el individuo no es que esté como vacunado, pero de alguna forma está prevenido. Y puede decir, ah, mira, otra vez me volvió a impactar tal situación que desde algún lugar es lo que a mí me cuesta, es por donde a mí desde algún lugar me falta información o aún no la he completado. Con todo este conocimiento, bueno, se puede ir hacia eso que llamamos enfermedad de una forma muy diferente, al menos desde mi punto de vista. Como hay un sentido biológico, hay una coherencia biológica y eso permite un conocimiento biológico, desde mi punto de vista, interesante, sustantivo, que desde mi punto de vista también no significa que estemos siempre en la posibilidad de aplicar eso que hemos visto, pero ya lo podemos tener más presente, ya nos podemos conocer más. Sabemos que si eso ha sido parte de nuestra vida, es por algo. Y a partir de ahí, cuando se presente, ya conocernos más. Es una mirada muy diferente a la de la mala suerte, el mal funcionamiento o, bueno, otro tipo de supersticiones, entre comillas. Veamos qué más. Nuestra amiga Psiquis continúa su recorrido. La vida, en la mayoría de las respuestas biológicas, encontrará solución y continuarán por la fase de reparación. Aquí no nos enteramos muchas veces, o a veces sí, o nos enteramos con el tiempo. Hace algunos años, yo he contado, algunos tal vez ya lo conocen, me hicieron funcional hepático, me dijiste, ¿tuviste 2 veces hepatitis? No recuerdo, yo nunca tuve hepatitis. Sí, acá está, el funcional hepático da que tuviste 2 veces hepatitis. Y yo realmente no lo recuerdo. Y mi madre no lo recuerda y nadie lo recuerda. Entonces, seguramente tuve
una reparación de hepatitis, lo más probable es que no haya tenido la injerencia, participación y, vamos a ver, en la cuarta ley, colaboración o trabajo de micropartículas o de virus. El punto es que los marcadores hepáticos dan eso. Entonces, a veces uno ni se entera, porque si no hay una inflamación, infección fuerte, el programa actúa y no nos enteramos. En algunos casos nos enteramos, se transcurre el programa, se soluciona la reparación y se terminó. Y después sí, nos acordamos cada tanto, sí, yo tuve tal cosa, tuve tal otra, me pasó esto. ¿Qué es lo que desde algún lugar le prestamos relevancia? ¿A qué le prestamos atención? A ese programa que sigue con el botón apretado, a ese programa que activa reparación, lo vamos a ver en la segunda ley, activa reparación, bueno, no se apaga, no baja, no se suelta el botón. Entonces ese es el programa biológico que nos llama más la atención y es el que desde algún lugar también nos identifica. Y si nos identifica, nos llama la atención y parte de la información, es parte de nuestra personalidad, es parte de ser como somos, ya que asociado a ese programa hay todo un funcionamiento químico hormonal que, relacionado con nuestro sexo, por ejemplo, y nuestra edad, nos delinea biológicamente con una perfección y con una exactitud fabulosa. Entonces, bueno, sí, programas. La mayoría vienen y van. En algunos casos no nos enteramos y prestamos atención a los que no se van. Como veremos en la segunda ley biológica, con la posibilidad o no de cerrar el SBS también activo. Si recibe un nuevo impacto, procesará esa información, de igual forma será un segundo impacto dentro del mismo. Este segundo impacto es procesado por nuestro cerebro y puede brindar la misma respuesta biológica que brindó antes. Si algo ha cambiado en la información de nuestra psiquis, puede cambiar el tono de la respuesta biológica resultante, enfermedad, manteniendo el mismo SBS. Pregunto, ¿está claro lo que se transmite acá? ¿Lo logran comprender? Es un nuevo impacto que procesa la información igual, aparece un segundo impacto dentro del mismo programa. Y desde algún lugar, si algo cambió, puede cambiar el tono del impacto y la respuesta biológica. Esto significa lo siguiente: un programa, en el grupo de los martes lo vamos a llamar de desvalorización o autodesvalorización. Y supongamos que el programa biológico, la respuesta biológica, es un conflicto motor en alguna inflamación articular o en nuestros músculos o huesos. ¿Por qué da igual músculos o huesos? Es específico en el individuo, pero a nivel del programa, porque sabemos que la hoja embrionaria para músculos y huesos es mesodermo nuevo. Bien, entonces, eso significa que si seguimos teniendo más impactos, ¿vamos a seguir solamente con, de alguna forma, respuestas biológicas de tono motor? No. En la medida que se mueva un poco la información, se puede continuar con desvalorizaciones, pero pueden ser de tono intelectual. Pasar a hacer cefaleas, migrañas, esto. El individuo ya no intenta la adaptación con un conflicto biológico motor, sino con un conflicto de desvalorización de tono intelectual. Al variar la información, se continúa por ese riel, que es un programa, llamémosle, de desvalorización, autodesvalorización, pero puede cambiar el tono de la respuesta biológica, de la enfermedad. Entonces, lo que está haciendo un individuo, lo que está haciendo en los tres niveles, más allá de sobrevivir, es buscarle la vuelta.
Es buscarle la vuelta. Encontró un poquito más de información, le busca la forma diferente. Y así es que muchas veces diferentes enfermedades están buscando adaptarnos, alcanzar la necesidad o salir del conflicto de lo mismo. El tema es que como recibió un poquito más de información, lo procesa y le cambia el tono. Así funcionan nuestros programas biológicos. Por un lado, desde el punto de vista formal, se puede hacer analogías con los programas de informática. Se meten códigos diferentes y el procesador procesa diferente. La biología es bastante más compleja, pero a los efectos de entendimiento de nuestra mente se puede ir por ahí. Entonces, dentro de un programa con mayor información puede cambiar la enfermedad, pero el individuo está aún dentro del mismo conflicto. Veamos qué sucede cuando hay un, ya vamos, Lucía, un impacto dentro de otro programa. Sí, Lucía, contanos. Hola, buenas noches. Sí, quería consultar. ¿La persona puede presentar el conflicto, pero puede manifestarlo de la misma manera siempre o necesariamente se cambia? Lo puede, si nada cambió, si nada se completó, si el individuo tiene la necesidad, está dentro del conflicto y no hay nueva información, probablemente se vaya a la misma enfermedad o respuesta biológica. ¿Qué es Ahí lo que pasa aún sin... Es que es muy difícil mantener siempre la misma información, porque vamos creciendo. La vida nos va haciendo tomar nueva información, porque en muchos casos no vemos la vida igual cuando tenemos 5 añitos que cuando tenemos 15 o 25. Entonces, es muy difícil mantener la misma información. Lo que sucede es que el conflicto sigue siendo el mismo. Se procesa, se busca solucionar, se busca desde algún lugar actualizar o el individuo busca adaptarse de formas diferentes, pero sigue teniendo el mismo conflicto. Por ejemplo, en algunos casos se ve como el individuo intenta superar un conflicto con situaciones arcaicas de endodermo, cuestiones básicas, y luego lo intenta también solucionar en cuestiones mucho más modernas, avanzadas, de ectodermo, de sustancia gris, en el cual aparecen, por ejemplo, las paranoias, las ansiedades, depresiones, manías. Entonces, el individuo está en diferentes niveles y con diferentes respuestas biológicas intentando solucionar lo mismo. Pero ¿por qué estamos hablando de segundos, terceros o cuartos impactos dentro de un mismo riel, llamémosle, o programa? Porque también está la situación de que luego de que un individuo tiene uno, dos, tres o cuatro impactos, Lucía, dentro de un programa, empieza o puede tener impactos dentro y los empieza a recorrer en otro riel. Va por otro riel el individuo, ¿me explico? Entonces ya después, lo vamos a ver ahora, vamos a tener dos, tres rieles activos y más avanzado en los cursos, vamos a ver que vamos a tener varios rieles activos, lo cual indica varios programas. Cada programa puede tener varios impactos, o sea, varios impactos y al mismo tiempo varias respuestas biológicas en cada riel. Y combinando esto, ya vamos a estar en lo que se llama constelación cerebral, que ahora también lo vamos a presentar. Entonces, lo que yo busco es que cuando uno comienza a decir, ¿de dónde sacaste esto, Hammer, Luis Felipe Espinosa o Gabriel? Bueno, empezamos por acá, por empezar a ver cómo, de la forma más simple que podemos, se va viendo cómo nuestra unidad, que la dividimos para entenderla en los niveles psiqui, cerebro y órgano, intenta mantenernos vivos, intenta adaptarnos, intenta que superemos esos conflictos. Sean varios en un mismo programa, varios en diferentes programas, y cómo hace cuando todo esto, al ser varios programas, se complejiza. Se complejizan las soluciones.
Y le vamos a dar sustento a todo esto. Vamos a observarlo cosa por cosa. ¿Ok? ¿Quedó claro, Lucía? En este momento estamos viendo que dentro de un programa, Sí, o sea, un riel, hay más de un impacto. Y eso, con más información, puede dar una enfermedad diferente. Respuesta biológica, todo ok. Enfermedad, no hay problema en decir la enfermedad. Lo cual no quita que el individuo aún está en el mismo conflicto. El que cambie la enfermedad no significa que le cambió el conflicto. ¿Va quedando claro? Podrá cambiar la sí, enfermedad, sí. pero si esa enfermedad o programa biológico está dentro de un mismo riel, el conflicto puede ser el mismo. Si está en el mismo riel. ¿Cómo sabemos si está en el mismo riel? Por la hoja embrionaria a la que pertenece y el sistema nervioso asociado. Ahí ¿Ok? está. Muchas Bien, gracias. arriba, avanzamos. Nuestra amiga Psiquis recibe ahora un nuevo impacto, mas este no está relacionado con el SBS activo. Se abre ahora un segundo programa biológico SBS con la correspondiente respuesta biológica. Si el impacto, según la capa embrionaria, se procesa en el mismo hemisferio cerebral, nuestro cerebro migrará el impacto para que éste se equilibre a nivel cerebral, lo que también puede cambiar el tono de este impacto. Bueno, si era poco, ahora tenemos más. Ahí están los dos rieles. Claramente se ve que el individuo le pasó algo más en su vida, solo que es un impacto del cual se abre un programa y está el individuo en un conflicto y pertenece a otra hoja embrionaria. Un conflicto de miedo en el territorio y un conflicto de desvalorización. Diferentes programas que corren por el riel de miedo en el territorio, diferentes programas que corren por el riel de desvalorización. El punto es que estamos diciendo y estamos dándole sustento a muchas cosas y estamos diciendo que esto está en tres niveles. Y hay un nivel que es el cerebral. El cerebro recibe esos impactos que percibe nuestra psiquis. Y si están dentro del mismo hemisferio cerebral, genera una carga, una saturación energética dentro de ese hemisferio. Nuestro cerebro tiene la capacidad y lo hace de migrar un impacto que tenemos en hemisferio derecho a hemisferio izquierdo o viceversa, para mantener un equilibrio que no es solamente un equilibrio para que quede de peso, digamos. Es un equilibrio determinado y la migración está determinada por químicos, por hormonas. Entonces, esto es importante dejarlo ya claro, ya que después cuando veamos los impactos es determinante, por ejemplo, el primer impacto fue en hemisferio derecho o en hemisferio izquierdo, en una mujer o en un hombre. Ese primer impacto genera, aparte de la apertura de programas, o sea, esos rieles que tenemos, desde algún lugar, todo una transformación química. Y cuando pasamos esto a lo conductual, esto que vemos como los hechos de la vida, cómo los procesa nuestro cerebro y desde qué lugar funcionan y desde ahí nuestros órganos, es lo que se determina como personalidad. Un individuo, nosotros, somos desde algún lugar, información con la que venimos, los impactos de la vida, nuestra historia, y cómo los ha ido procesando con la información nuestro cerebro. Desde el punto de vista más biológico, es eso. Cuando se quiere mirar solo lo psicológico, personalidad y conducta
podrán recorrer otro camino. Pero a nivel psíquico-biológico es la información con la que venimos, la información que recogemos, que se transforma en nuestra historia y cómo la procesamos. Y cómo la procesamos se determina con la información y la información inicial y la que tenemos en el camino a la vida. La información inicial es si somos hombres o mujeres, si somos diestros o zurdos. Y toda la información con la que llegamos, más los hechos de vida, determinan nuestra personalidad, ya que una mujer procesa de una forma, un hombre de otra, un diestro de una forma, una zurda de otra. ¿Es por pura observación? ¿Es porque nos ponemos a observar más o menos a los zurdos? No. Hay un estudio en el cerebro que determina que los hombres diestros y las mujeres zurdas tienen el primer impacto generalmente aquí en hemisferio derecho. Y las mujeres diestras y los hombres zurdos en hemisferio izquierdo. ¿Quién es el que determina que sea en hemisferio derecho o en hemisferio izquierdo? La carga hormonal. No hay ruleta, no hay bolillero. La situación hormonal, fundamentalmente la testosterona, determina el hemisferio donde comienzan a caer esos primeros impactos, que luego determinan quiénes somos prácticamente. Ya que cuando un individuo, a partir de tener más de un impacto y más de un programa, entra en constelación cerebral, comienza a tener determinadas respuestas psíquicas sobre todo, como las que mencioné recién: depresión, manía, paranoia, ansiedad, para mencionar 4, pero después vamos a ver la gran gama que hay al ir combinando los diferentes impactos con los diferentes lugares del cerebro, con los diferentes programas. Entonces, el conocer el funcionamiento de los impactos en los 3 niveles, lo que impactó a la psiquis, la zona cerebral en el cual el impacto se comienza a biologizar, si se quiere, y que tiene relación con el tejido embrionario y los órganos afectados. Todo es en 3 niveles al mismo tiempo, ya que cerebro y psiquis determinan en forma simultánea cuáles son los tejidos, células, órganos que pueden facilitarnos superar ese conflicto, superar esa necesidad a través de un programa biológico. Va quedando, todo está conectadito. Y cuando arranca ese impacto, se abren muchas cosas al mismo tiempo en varios niveles. Toda esta información va a estar por escrito, y no solo lo que aparece en texto, sino lo que aparece en audio, y la van a poder leer una y otra vez. Pero la vamos a seguir viendo encuentro a encuentro. No es que la vemos hoy y se terminó. No. El mapa de la Germánica es nuestra herramienta de trabajo. Veamos qué más. Con 2 o más impactos, decimos que el cerebro se encuentra en constelación cerebral, de lo cual se brindará a nivel cerebral la respuesta biológica más apropiada para alcanzar la necesidad biológica insatisfecha. Hay excepciones por lateralidad y hormonización. A partir de aquí, el individuo sigue adelante. Nuestra psiquis y cerebro continuarán brindando las mejores respuestas biológicas para continuar sobreviviendo, teniendo a través de las respuestas biológicas y programas biológicos las mejores chances de superar los impactos y conflictos biológicos recibidos. Reparando cada impacto,
reparando biológicamente cada conflicto a través del funcionamiento que naturalmente tenemos para ello, la fase activa y fase de reparación, como veremos en la segunda ley de Hammer, ley bifásica. Bueno, después lo vemos, bueno, hola a todas las que entraron ahora, valoro y agradezco. Eh, Después vemos el video completo y va a agarrar una, digamos, va a tomar una dimensión diferente que andarlo cortando. Tenemos este primer paso, el comienzo de todo, de los programas biológicos. Algo nos impactó y a partir de ahí se abre un programa biológico. ¿Qué elementos le parece a ustedes que favorecen que un impacto sea de una manera, que no se impacte o que se impacte con determinada masa conflictual o llamémosle con determinada dimensión? Los elementos que desde algún lugar acompañan ese impacto son nuestras creencias, nuestras costumbres, lo que desde algún lugar llega a nosotros como información. Cuando determinadas culturas se enfrentan a determinados cambios, las impacta una cosa u otra de acuerdo a la información que tiene esa sociedad, esa cultura y por supuesto ese individuo. Ideas, creencias, son elementos, pero volvemos a lo mismo, es información. Por eso es cuando uno puede centrar todo en la información y puede colocarle lo que para mí es el nombre correcto, la determinación, la definición, códigos de información. Sí, como los códigos de los programas con los cuales se trabaja en la computación, en los programas informáticos. Códigos de información que vamos recibiendo. ¿Quiénes son los primeros que nos brindan códigos de información? Nuestros padres. Está todo aquello genético, pero luego viene todo lo cultural, todas las creencias, todas las costumbres. Y es así que desde algún lugar somos muchas veces, tenemos muchas veces programas biológicos o enfermedades similares a las de nuestros padres, ya que no estamos muy cercanos a ellos, en el caso que sean nuestros padres los que nos criaron. Pero aunque no nos hayan criado, ya nos dieron genéticamente una base de datos muy interesante. Y si luego fueron los que estuvieron a nuestro alrededor, cuando somos pequeños, todos esos valores, toda esa cultura, todas esas creencias religiosas, culturales, las vamos validando, porque como somos pequeñitos, validamos, validamos, validamos. Luego, a partir de los 7 años, ya no validamos con tanta facilidad. Y luego de la adolescencia, ya más bien somos bastante reacios a validar. Y lo que está más activo son nuestros programas biológicos y en definitiva, bueno, ya después validar se torna, bueno, un tanto difícil. Hace unos días me contaban, y no lo he investigado aún claramente, que tal vez quienes son psicólogos lo pueden saber, que Freud después de los 50 años no te atendía. Yo no sé si es un disparate que me dijeron o realmente es así, pero desde algún lugar está relacionado con, después de determinada edad, validar información nueva que va en contra de las creencias de un individuo, no es nada sencillo. No es nada sencillo. Sin embargo, hoy estamos aquí y seguimos evolucionando y buscando diferentes mapas y herramientas para recorrer caminos diferentes que el psicoanálisis, por ejemplo, ya que lo mencionábamos a él. Entonces, bueno,
tenemos esas características de ese primer impacto que determinan ese funcionamiento que comienza en 3 niveles. Y a partir de ahí, la activación de un programa biológico o más de un programa biológico. Cuando hay más de un programa biológico, ya con 2 impactos dentro de un programa biológico, entramos en lo que llamamos constelación cerebral, que nos brinda un plus. Los programas biológicos, la respuesta biológica o enfermedad, nos brinda soluciones adaptativas para alcanzar las necesidades. Se mantiene eso en la mayoría de los programas. Pero si hay más de un programa, aparece una constelación cerebral que busca darnos más posibilidades adaptativas, más posibilidades de alcanzar lo que necesitamos y salir del conflicto. Sí, María Luisa, contanos, buenas noches. Hola Gabriel, ¿te escuchás? ¿Hola? Sí, Sí, bien sí, clarito. encontré muy interesante lo que dijiste de los padres, aunque yo tengo 74. Muchas veces el tema de los que emigraron, porque yo soy italiana del posguerra, tienen todo un tema con la prosperidad, porque vinieron acá al Uruguay, por ejemplo, mis padres, y solo traían una maleta, digamos, o un baúl y nada más. Entonces eso te marca de alguna manera toda esa creencia de falta de prosperidad, por ejemplo, ¿no? Sí, está O claro. también las, o también las enfermedades, ¿viste? Porque, Bueno, por ejemplo, mi papá murió de cáncer de páncreas y tuvo un tema con una herencia. Y a mí me pasó algo parecido y traté de revertir la cosa porque tenía esa memoria de que tenía que cambiar algo, ¿verdad? De lo que le había pasado a mi padre. sí, ahí es donde está María Luisa y a todos, ¿no? Esa linealidad de la que hablamos. ¿Cómo puede ser tan lineal que todos los temas de carencias se procesan, intentan, buscan que adaptarnos en hígado, páncreas, bueno, y desde algún lugar, desde ese lugar, generar funcionamientos y a partir de ahí la posibilidad de, bueno, de avanzar. Y cuando eso se transforma en muy agudo, se llega a un estadio de cáncer, lo cual no significa, primero, que el desenlace es solo la muerte. Lo que sí está mostrando el estadio cáncer es que o eso ya tiene mucho tiempo, muchos años, ya vamos, Jimena, o ha sido de una intensidad fabulosa. Entonces, generalmente no se trata de un tema menor, ya que hay muchas estaciones, hablando de ese riel, anteriores antes de llegar a cáncer. Se puede llegar de una si el impacto tiene una magnitud enorme o si en tiempo se ha, digamos, dilatado muchos años. O sea, muchos años de botón apretado. Y es así, María Luisa, es así. Con respecto a la edad, ahora Jimena me estaba aclarando. ¿Cómo decía Jimena, tú que sos psicóloga, lo tenés más claro que yo? ¿Cómo están? No, en realidad se decía que en su época, cuando Freud se disponía a atender a sus pacientes y hacer el análisis de su mirada psicoanalítica, él pensaba que cuando uno ya estaba entrado en años, era muy difícil hacer todo ese proceso de regresión. ¿Por qué? Porque habían muchas barreras, mucha estructura, mucha censura, entonces lo condicionaba en su proceso de trabajo. Y que además se volvía muy largo en el tiempo, porque dado que el psicoanálisis se supone que es, bueno, es un camino de toda la vida, no cuadraba como para, bueno, cuando uno ya tenía 50 años, que no es los mismos 50 años de ahora, ¿no? O sea, 50 años hace muchos años atrás. Ujú.
Ahí está. Entonces, Bueno, era por ahí, era acotar eso que dijiste que era acertado. Era un rayo sí, más Jimena, de... tenés ¿Qué? razón en lo que decís, lo que pasa que yo me vengo trabajando creo que desde los 40 y pico, Claro. Ahora con está yoga, genial. con un montón de cosas. Es por y, eso, Sí. y pero nosotros no somos interesante Freud. lo que decís. Sí, lo que pasa es que en aquella época, ponele que Freud tenía pocas ganas de laburar. Quería agarrar todo lo fresquito. O muchos consultantes o pacientes. Ponele. Va por ahí. Bueno, Y nosotros no bueno. somos Freud y todo evoluciona y todo cambia. Y esta ciencia médica que tiene apenas 30 y pico de años, no sé si llega a los 40, no llega a los 40 años, nos plantea un mapa realmente diferente. Y no solo no descarta nada ni a nadie, sino que se abre ahora con esta tecnología, bueno, a recorrer y a que la información quede dentro de la plataforma, en YouTube y en todos nosotros. Información. Es información que hoy tenemos, información con la que hoy contamos, información que cuando desde algún lugar no es suficiente en nuestras vidas, se impacta. Ya hicimos la historia, la fábrica, cómo todo el mundo se impacta de forma diferente. Y es desde ahí que no se puede trabajar en líneas generales. No se puede hacer de esto una ciencia grupal. Y creo, siento, para mí es así, que es donde la medicina alópata día a día va tomando cada vez, teniendo más claro que donde patina un poco. Entonces es por ese lado que va a tener, se va actualizando, se va ayornando. Aquí Hammer tenía lo que hoy dije, un poquito de memoria. Nos dice el doctor Hammer, la distinción entre psiquis, cerebro y el cuerpo es puramente académica. En realidad somos uno, es uno. El punto es que tenemos estos niveles para estudiarlos por separado y ver funcionamientos diferentes en cada uno de los niveles, ya que como estamos buscando sustento, lo que vamos a hacer es a ver qué sucede en el impacto en el nivel psíquico, en el nivel cerebral y en el nivel orgánico. Desde el nivel cerebral ya quedó claro, aparece un foco de Hammer en un relé o comando cerebral que conecta una zona específica del sistema nervioso con un órgano o con una parte de órgano. Puede ser la musculatura del estómago, la mucosa del estómago, y tiene relés en nuestro cerebro en zonas diferentes. El tema es que se activa desde ahí una funcionalidad y un programa en pos de superar el impacto, la necesidad y el conflicto posterior. A nivel orgánico, acuérdense del ciervo. Comenzaba, por un lado, a caminar luego de una evaluación buscando alimento, pero al mismo tiempo con crecimientos celulares en su estómago que le permitieran digerir alguna maderita, alguna raíz, algún elemento extra y tener una ganancia energética. Seguramente, con más de un impacto, ese ciervo iba a perder un poquito la noción de la realidad. Podría llegar a tener determinadas características que le hicieran percibir la falta de alimento, la falta de territorio, todas las faltas que tengan de una forma muy diferente. Entonces, entramos en lo que vimos hace un instante en la parte final, que con dos rieles, o sea, con dos programas, estamos en una constelación cerebral y tenemos ahí, además de estos funcionamientos orgánicos que buscan superar el impacto, el conflicto y la necesidad, una respuesta, un funcionamiento psíquico que nos genera una percepción ya diferente, como puede ser el estado ansioso, la propia depresión, la propia manía, para ir
mencionando las características. O sea, hay una ayuda extra. El tema es cómo podemos considerar que tener ansiedad es una ayuda. Bueno, cuando veamos específicamente la constelación cerebral llamada ansiedad, vamos a ver el sentido biológico de la ansiedad. No solo cómo se origina, sino el sentido biológico. El sentido biológico de depresión, el sentido biológico de la paranoia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente el sentido biológico, sino el origen que comienza aquí. Aquí comienza todo, con uno, dos o más impactos dentro de un programa, con uno, dos o más impactos dentro de más de un programa, con impactos en un riel, con impactos en un segundo riel y podemos tener varios rieles más. ¿Algún tipo de pregunta, algo que se les ocurra, alguna duda, por más tonta que parezca? La pueden hacer ahora. Y si no, vamos a ver, yo creo que tengo por ahí aquel videito muy breve, muy cortito que les comenté de los arcaicos, que tiene relación con todo esto y que tiene cierta linealidad, como hablaba María Luisa. Otro elemento que les quiero comentar, cuando se habla en biodescodificación de transgeneracional, la pregunta que yo hago es, ¿qué no es transgeneracional? Para mí transgeneracional es todo, ya que ¿qué no viene de nuestros padres? Y de nuestros padres, abuelos, y así seguimos. Es transgeneracional, no solo los programas que tenemos todos los seres vivos, sino que para mí es transgeneracional toda la información que hay y es transgeneracional la que falta. Es muy difícil, yo lo he visto en consulta. Esta semana, lunes y martes, tuve varias consultas y lo tuve muy claro. Cuando el individuo viene con un programa biológico, es muy difícil que la mamá o el papá no hayan tenido el mismo programa. Podemos hablar hasta de la misma enfermedad. ¿Por qué hablo de programa? Por lo que expliqué recién. A veces no se manifiesta, a veces no está, no se ve claro desde la misma enfermedad. Pero cuando uno ve el programa, es el mismo. ¿Me explico? Entonces, es muy difícil que un individuo tenga una situación de vida que lo hace desde lo que hablamos ser parte de su personalidad y que la madre o el padre no haya tenido una situación biológica o de programa biológico, si no es la misma, muy similar. Muchas veces es ahí que la medicina dice, bueno, pero entonces esto es genético. Desde el punto de vista de información, sí, lo cual no significa que los programas los tenemos todos. Ahora, ¿los activamos o no? ¿Y qué puede generar que se active o no? La información. Si el individuo capta información y la valida y es consciente de eso, cuando sucede un hecho, por ejemplo, como los que mencionaba María Luisa, de carencia, que venían solo con una valija y esto y lo otro, y me quedo sin trabajo, o me llevaron tal propiedad, o lo que sea, y a través de la conciencia y el autoconocimiento, manejo, gestiono esa carencia de forma diferente, estoy haciendo mucho para no apretar el botón. O en el caso que esté apretado, para soltarlo. Entonces, esta es la utilidad de la germánica. La germánica no nos va a dar nada para tomar, ni ningún rezo, ninguna oración. Nos va a dar un conocimiento tan amplio que apunta a que podamos, al validarlo, soltar el botoncito, dejar de apretarlo, ya que inconscientemente lo mantenemos apretado, pero no porque se nos antoje. La información que tenemos y la que nos falta. Va por ahí. Voy a ver cómo me manejo.
y vamos a poner este pequeño videíto. A ver dónde está este videíto. Acá está. Bueno, ahí va. Ejemplo de programas biológicos, No, desvalorización y miedo. tengo que compartir pantalla. Ahora sí. Disculpen, comparto pantalla y ahí vamos. Ahora sí. Ejemplo de programas biológicos, desvalorización y miedo. Tenemos aquí una manada de seres humanos, los arcaicos. Ellos cubren sus necesidades biológicas desde un lado del río que los limita y protege. Un día, estas necesidades ya no se satisfacen con lo que los rodea y deben cruzar el río en busca de las mismas necesidades. El río tiene peligros reales de vida. La manada decide que la opción es cruzar y enfrentar los miedos reales. Lo hacen y al regreso, uno de los integrantes no regresa con vida. A partir de este momento, los individuos del grupo procesan la información de forma diferente, y uno de los individuos se impacta ante lo sucedido, sintiendo que no puede cruzar nuevamente. Entonces, ahí tenemos a uno que tiene un miedo bárbaro. Primero, una necesidad. Esto, por supuesto, que estamos planteándolo en una situación hipotética. Pero la necesidad en esta hipótesis es real. Se terminó la comida. De un lado no hay manzanas, del otro hay. El tema es que en el medio hay peligros reales, los que sean. Y a través de la necesidad se determina enfrentar ese peligro. Es tan real el peligro que hay uno que no vuelve. Los que vuelven con el programa miedo activo porque a uno se lo comieron, van a comenzar a buscar soluciones. ¿Son las soluciones solo mentales? Bueno, a ver qué hacemos, muchachos. No, son también programas biológicos, ya que cuando se presenta miedo, el programa biológico miedo, las respuestas naturales, arcaicas, son el ataque, la huida, la parálisis, y hay una que generalmente no se menciona, que es la sumisión. Se ve mucho en las manadas de lobos, los perros mismos. Pero partamos de ataque, huida y parálisis. El tema es que esto que parece tan sencillo, ataque, huida y parálisis, determina un montón de programas. Por ejemplo, los motores. ¿Cuántos programas biológicos tienen como solución biológica la parálisis? ¿Cuántas soluciones biológicas, cuántos programas biológicos tienen como solución y como sentido biológico la desconexión, el desmayo, en una constelación, el dónde soy, quién estoy? Entonces, empezamos a ver que sí partimos de ataque, huida y parálisis, pero luego, eso es en la parte más arcaica, cuando vamos a paleoencéfalo, cuando vamos a la sustancia gris, cuando vamos a la parte más moderna, eso se complejiza buscando lo mismo. Soluciones a una necesidad, y en este caso colocamos un programa biológico llamado miedo, ya que hay que ir a comer de nuevo. ¿Y quién enfrenta eso? La mayoría lo hace tranquilo, pero hay uno, como estamos planteando acá, vamos a ver qué le pasa. ¿Cuál desencadena un estrés que va en aumento buscando soluciones para no enfrentar nuevamente la situación? El grupo observa los peligros y las necesidades. Decide llevar elementos que le permita traer más alimentos y enfrentar menos veces el peligro. Lo hacen nuevamente y el individuo impactado al regreso ya no puede con la masa conflictual generada. Toma una decisión. Él ya no va a cruzar nuevamente. ¿Cómo determina que no puede cruzar nuevamente? Porque el nivel de miedo que tiene ya lo ha superado. Le llamamos ese aumento que colocamos hipotético de masa conflictual. Lo ganó el miedo. El tema es que a partir de que lo gana el miedo y que la percepción de enfrentarlo lo aterroriza, va a venir una solución. ¿Sí? Va a venir una solución, como nos viene a todos.
como estuvimos hablando encuentros atrás, de aquel señor que tenía que ir a su carpintería y estaba la ex mujer al lado y le venía ciática para no ir a la carpintería. En realidad era para no ir a ver a la mujer. Una solución, quédate en casa y no vas a tener la mirada de tu mujer. Y así de lineales son los programas biológicos con la solución, con el conflicto, con la necesidad que tenemos. Y es por eso que partiendo de una enfermedad o respuesta biológica, recorriendo el programa, encontramos qué le impactó al individuo y la necesidad o conflicto que atraviesa. Avancemos con este arcaico a ver cómo solucionó no tener más miedo, superar el miedo, no enfrentar el miedo. A ver cómo lo solucionó este arcaico. A partir de ahí, sufre una parálisis en los miembros inferiores, que le impiden el avance. Lo solucionó con una parálisis. Se paralizó el muchacho. Es tan grande el miedo que quedó tirado en el fondo de la cueva paralizado. Y como eso es tan evidente, los demás compañeros, amigos, camaradas de la manada de estos arcaicos saben que no se está haciendo el listillo. No puede. Porque realmente no puede enfrentar el miedo. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando tenemos determinado conflicto y tenemos respuestas biológicas, es porque no podemos. Y ahí es que cuando vemos a un hermano, amigo, pareja, vecino, y le decimos, este no quiere, no va por ahí, no va por ahí. Ni siquiera el que miente o el que roba es que no quiera trabajar o que no quiera. No, no puede. Y el tema es que hay que ir a desgranar mucho para ver por qué un individuo miente, por qué se activa una paranoia o, como en el caso de este arcaico, una parálisis. Es porque no puede superar una situación conflictual. No puede y aparece para de alguna forma darle una solución, una respuesta biológica, una enfermedad. Así de lineal es que planteamos esta sensatez o coherencia biológica. Continuemos. El cerebro y los miembros motores inferiores se encargan de ayudar al avance. La psiquis, el cerebro y los miembros motores inferiores se encargan de ayudarlo a no enfrentar lo que no puede enfrentar. El grupo enfrenta la situación del individuo y lo deja realizando tareas menores de aquí en más. Un día, la manada enfrenta nuevamente el peligro y regresan con la gran noticia. La tormenta del día anterior generó un paso entre las orillas, por lo cual no necesitarán enfrentar nuevamente el peligro. A partir de este momento, el individuo siente el cambio de contexto. Su psiquis cierra el sistema activo y de reparación en el que estuvo funcionando a través de los programas de valorización y miedo. ¿Por qué? Porque apareció una solución. Encontraron X situación, los arcaicos, yo qué sé, se cayó un árbol, pasan por arriba, lo que sea. Esto es hipotético, pero lo que desde algún lugar queremos ilustrar, queremos desde algún lugar que quede claro, es que cuando un individuo encuentra lo que se llama solución, el programa deja de estar activo, entra en fase de reparación. Generalmente, ese individuo iba a estar en bucles y en recaída conflictiva, tendría una levantadita, no es que estaba continuamente duro y paralizado. En algunos casos sí, es así, pero desde lo que estamos planteando es que el individuo tenía un conflicto abierto, o sea, estaba en activa y en reparación, hasta que aparece una solución. Cuando aparece una solución, se termina la última reparación y el individuo vuelve a lo que se puede llamar normotonía o normalidad, ya que al pasar por la solución, un tronco, lo que sea, no tiene que enfrentar más ese miedo. Por lo cual en los siguientes días volverá a la normotonía. ¿Es posible esta linealidad, esta simpleza, esta relación tan directa entre lo que nos duele y lo que nos rodea? La madre natura nos invita a observarla y sentirla.
La germánica nos dice que sí y nos invita a investigar. Nosotros tenemos nuestro sentido común, nuestra búsqueda como seres humanos. Bueno, Valoramos y agradecemos. bien. Este video lo hizo Asís Binagui, la hija de Blanca Rubio, el año pasado, y es la voz de ella también. Es cortito, es breve, pero y da trabajo hacerlo. El punto es que nos invita a esta observación. ¿Es posible que todo esto sea tan lineal? ¿La medicina alópata desconoce todo esto? No. El tema es que hay que darse cuenta que no es práctico estar individuo a individuo viendo lo que le pasó, cuándo le pasó, haciendo una anamnesis que es como si fuera un diagnóstico, pero tiene otras características y lo vamos a ver, para que un individuo descubra cuándo y por qué activó un programa biológico. Sale carísimo eso. Entonces, lo más sensato es que lo podamos determinar nosotros mismos, pero a niveles de lo que es hoy la economía, el funcionamiento médico, no es muy viable esto. Funcionando como se funciona, hay un montón de inconvenientes, ya que las sociedades médicas y todos los sistemas de salud están bastante complicados. El tema es que en algún momento esto que parece inviable, que es esta investigación, este estudio individuo por individuo, va a ser las soluciones que se puedan encontrar desde mi punto de vista y desde la germánica, y por el otro lado, también está siendo inviable en la medicina alópata tomar medicamentos toda una vida para desde algún lugar mantener las cosas ahí más o menos estables, pero no para terminar con los programas, las enfermedades no se terminan solucionando. Entonces, entre dos situaciones que desde algún lugar pueden llegar a ser inviables, vamos a tener que elegir cuál de las dos vamos a tener a poder aplicar. Si el investigar, conocer, observarnos, que ahora la información está mucho más abierta y a nuestro alcance para poder soltar el botón, o el otro camino inviable, que es tomar medicamentos toda una vida, o que la medicina reconozca, no puedo solucionar este temita, no puedo solucionar este otro, no puedo solucionar diabetes. Y cada vez hay más situaciones. No comas harina, no comas leche, de un día nos van a decir no comas. Porque en definitiva ya va a llegar un momento que, como no se da con la tecla, no vamos a poder comer más nada, porque es celiasis y la lactosa y esto y lo otro. Entonces, cuando empecemos a ver que se trata de otros conflictos y que activa determinados programas, vamos a ver que la alimentación puede ser una alergia, un elemento que puede estar relacionado con una situación alérgica, pero no puede ser que cada vez más sean los alimentos los que, desde lo que nos plantea la medicina, nos ocasionan malos funcionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, tranquilos nosotros, continuemos conociéndonos, investiguemos qué es esto de la germánica, y ya la medicina se está actualizando y sabe que hay muchas cosas que comienzan por estrés, es la fase activa. Lo vamos a ver en el próximo encuentro. Entonces, no estamos tan lejos, es simplemente que esta ciencia médica tan nueva, 35 años, desde mi punto de vista, está muy fundamentada. Y acuérdense, tal vez los que no vinieron, no comenzaron desde el principio, que está muy fundamentada dentro, en mi caso, de una posición de solo sé que no sé nada, ya que este impacto se da, es estudiable, tiene características precisas y abre programas que son estudiables y que quedan claros, predecibles.
Pero muchas veces lo que nos estábamos preguntando al inicio del encuentro hoy es, bueno, el por qué el individuo atraviesa determinada situación, o sea, lo que desde algún lugar sería la causa del impacto, no del impacto en sí mismo, sino porque ese individuo estaba parado, donde estaba parado, temas desde algún lugar más existenciales que pueden ser motivo de otro tipo de investigación, entrando en lo que es lo biológico, lo psíquico-biológico, bueno, este recorrido de impactos. Si les parece, si no hay alguna pregunta, podemos ver el video que vimos al comienzo, bien, Cami, de un tirón, y creo que siempre queda más gráfico. Sí, Cami, contanos. Hola, yo tengo una pregunta. Este mapa es para recorrer a partir de un primer impacto. O sea, si una persona ya nació con determinada, no sé cómo llamarle, patología o situación, ¿no es, digamos, estudiable con este mapa al menos? ¿O igual sí? Es igualmente estudiable, ya que el individuo que nace con una enfermedad, llamémosle un programa biológico, generalmente ese programa biológico se da durante la gestación. El individuo en su gestación, sea un embrión, sea un feto, sea lo que sea, recibió un impacto. El individuo, al ser individuo creciendo en la pancita de mamá, recibió un impacto y generó un programa, una fase activa y una respuesta biológica. Generó un programa biológico. Ese embrión o feto fue impactado. Lo sintió el individuo y lo vivió en la panza de su mamá. Porque se me viene sobre todo por ejemplo, si se llama así, no sé, el síndrome de Down, con esto del cromosoma, ¿cómo es que se dice? Bueno, no sé, que tienen ahí como una diferencia, y en esto de si eso es una respuesta biológica y hay forma de no apretar más ese botón, según esto que estamos planteando, habría una forma como de modificar eso o de Sí. arreglarlo. Brindar que la mamá que está gestando tenga información que no tiene. Si la mamá está percibiendo y le transmite a ese bebé un montón de situaciones, por supuesto que ese bebé, al igual que la mamá, se van a impactar. Y el desarrollo de ese embrión y de ese feto, o durante el desarrollo de ese embrión y de ese feto, lo que el ser vivo perciba va a estar determinado, por supuesto, de lo que siente la mamá. Si una mamá está tranquila, no tiene miedo, está cuidada, protegida por una mamá humana o una mamá de otro, los animales. La pregunta es, ¿por qué tendría que tener síndrome de Down? ¿Hay mal funcionamiento? ¿Tuvo mala suerte o hay una causa? Siempre tenemos que ir al mismo lugar. Si no hay mala suerte, si no hay un mal funcionamiento, hay una causa. Lo que hay que hacer es investigarla. Es por eso que decimos que esto lleva tiempo, porque hay que investigar, observar, conocer a ese nuevo ser vivo, a la mamá, y desde esa investigación es que sale muchísima información de por qué un individuo recibió un impacto y la solución fue Down, la solución fue autismo, la solución fue determinado programa biológico. ¿Va quedando claro, Cami? ¿Te queda claro a ti? Sí. El tema es que, claro, como creemos que está en la pancita de una mamá, podríamos creer que ahí no pasa nada o que desde algún lugar arranca ya mal formado. No, no. Durante la formación, desarrollo y formación de un ser vivo, si hay impactos, hay impactos. Y si hay impactos, hay programas biológicos. ¿Para qué? Para desde algún lugar permitirle a ese individuo afrontar lo que lo impactó y las necesidades de la mejor forma posible.
El tema es que no estamos, nuestro paradigma actual en el cual fuimos criados, no creemos que el autismo es un programa biológico que funciona, que tiene sentido biológico. Creemos que es un mal funcionamiento. No creemos que el Alzheimer es un programa que tiene un sentido biológico. No creemos que la demencia senil tiene un sentido biológico y una coherencia biológica fabulosa. Creemos que son todos mal funcionamiento y que lo único que camina y que debería caminar es lo que determinamos como normal, cuando somos todos diferentes y nos pasan todo tipo de cosas diferentes. Cuando vayamos a Alzheimer, demencia senil y todo esto que autismo y todo esto que estamos mencionando, vamos a ver ese sentido biológico, coherencia biológica, que cuando comienzan, siempre luego de un impacto. Bien. Bien, Cami. Bueno, Estela, querida, sí. Sí, buenas noches a todos y agradezco en primer lugar a Esmeralda que me insistió y me contagió de esta inquietud de seguir por la germánica, porque realmente se ve como lo de los arcaicos. Es algo tan simple, tan directo, pero también implica el compromiso de ir para adentro y buscar y completar. Y bueno, y te agradezco a ti también, Gabriel, porque bueno, me vas guiando y voy encontrando mi manifestación alérgica en el cuello y bueno, con eso avanzamos. Así que muchísimas gracias, realmente gracias. Bueno, Era perfecto. eso más que nada. Valoro y agradezco tus palabras y es el camino, Estela. Estamos todos en el mismo camino de autoconocimiento. Así que valoro y agradezco a ti y a todas y a todos. Bueno, María Luisa, contanos. Buenas noches, Gabriel. Yo venía viajando y no podía explayarme mucho, pero me parece que quería como redondear un poquito el tema del cáncer de páncreas de mi papá. Mi papá tuvo que ir a la Segunda Guerra Mundial porque estaban aliados Mussolini con Franco. Entonces en esa guerra murieron casi todos. Y pensaron, mi abuelo pensó que mi padre había muerto también, porque todos estaban muertos. Cuando mi padre regresa, se encuentra que la herencia de mi abuelo, que tenía una hostería en la montaña en Italia y una bodega, era de un cuñado que le habían firmado. Entonces, él más que nada, ahora que veo todo lo que hablaste, más que nada estaba en la negación o en la sumisión. Bueno, como justificando lo que había pasado. A lo largo de los años, él desarrolló cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces, por lo que tengo entendido, tiene que ver como algo que no estuvo bien o algo que tiene que ver con herencias. Ahora, cuando yo me divorcio, había un terreno y también entró como en cuestionamiento y yo empecé a desarrollar el tema del azúcar, o sea, un tema pancreático. Entonces yo también como vi cómo venía la mano y con la información que tenía, yo dije, yo tengo que hacer algo. Entonces traté de resolver ese conflicto y bueno, se pudo solucionar y bueno, espero que no me venga nada, pero digo, iba un poco al conflicto que se repite de mi padre hacia mí. Si yo no lo resolvía, estaba repitiendo el programa, el conflicto. Era eso lo que quería decir. Bueno, perfecto, María Luisa. Sí, a todo. El punto es que tenemos esto que siempre les digo. Si nosotros queremos, con poca información, dar todo un punto de vista en un ser único, es difícil. Pero con la información que tú brindas, se avanza, se pueden observar determinadas cosas. Por ejemplo, tú hablas de negación y hablas de varios elementos más, algunos emocionales, otros existenciales. Vayamos a lo biológico. Hay un bocado
Llamamos bocado porque hay conflictos que lo vamos a llamar luego de bocado, que es una herencia, es algo que desde algún lugar, en este caso en forma real, a veces es simbólica, pero en este caso de forma real, tu papá iba a adquirir, recibir algo, una herencia, y se lo sacan de la boca porque no se lo puede quedar. El bocado, que es esa herencia, no puede. Entonces, el individuo contaba con algo y de repente, ¡puf!, no está más. Eso se puede transformar, esa información la tenía tu papá o desde algún lugar estaba en él, en un conflicto de bocado y de carencia, porque me lo sacaron, ¡bum!, voló, lo creí que lo tenía porque era un bien familiar, una herencia, y por las situaciones que sean, la guerra esa o lo que sea, el tema es que se quedó sin el bocado, se lo sacaron de la boca y pasó a ser una carencia permanente. Eso significa que todos los individuos que pierden una herencia o se les retira un bocado o lo pierden van a desarrollar determinadas situaciones en el páncreas. No, porque volvemos a lo de hoy. Es la información que tiene un individuo. Lo que sí podemos, en ese sentido no podemos avanzar, pero sí en el sentido opuesto. ¿Cuál es el sentido opuesto? Si a algún individuo con esas necesidades, con esas carencias, se le saca un bocado de la boca, se le quita y no lo puede morder, puede biologizar en hígado, páncreas, en esos tejidos embrionarios y pertenecientes a endodermo, situaciones más arcaicas, ya que eso del bocado siempre es por el lado de lo arcaico, que desde algún lugar le permitan, biologizando por ahí, bueno, tener posibilidades adaptativas que le faciliten superar ese bocado perdido. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace un programa biológico. Lo que no podemos hablar son de generalidades y tampoco ser muy específico porque nos falta información. Aquí estamos manejando una información importante, pero cuando uno hace una anamnesis con un individuo, surge muchísima más información. Y es ahí que el individuo, a través de todo eso, ve las cosas muy diferentes, se conoce más y puede soltar un botón en el caso que esté apretado, tomando conciencia de él junto con toda esta información. Va por ahí, María Luisa. Gracias por el ejemplo y todos estos nos van a ir haciendo ver esa linealidad que muchas veces nos resulta tan simple que no queremos ver. Sí, Lucía, contanos. Sí, Gracias. respecto a lo Gracias. que comentaba Camila, a mí ahora me surgió la duda, ¿la persona que tiene un programa de autismo, se le puede desactivar en algún momento? Bueno, ahí lo que tenemos es, solo sé que no sé nada. ¿En cuanto a qué? Lo que en un momento era autismo, luego comenzó hace poco, y Jimena lo debe tener mucho más claro que yo, en trastornos del espectro autista. ¿Por qué? Porque se amplió el rango. Ya no fue una cuestión. Lo mismo el Asperger y bueno, y muchas cosas más. Lo que nosotros vamos es a que alguno de esos trastornos del espectro autista, con otras respuestas biológicas más desde ese punto de vista, comienzan luego de un impacto y son solución adaptativa para el individuo que tuvo ese impacto. Vayamos a un autismo de grado elevado. Un individuo desconectado de la realidad, viviendo en un mundo que él mismo se creó, puede sobrevivir. Necesita la ayuda, sí o sí, de su manada. La va a necesitar. Pero acá estamos hablando de sobrevivir. Y esto es un elemento clave. Nuestra biología y la naturaleza no tiene muy claro lo que podemos nosotros denominar como confort, tampoco moral y determinados elementos psicológicos o sociológicos o lo que sea. Lo que sí tiene claro es sobrevivir. ¿A qué precio? El que sea. Entonces, buscamos siempre con programas biológicos, con enfermedades, con respuestas biológicas, sobrevivir. Seguir adelante a pesar de.
Los arcaicos tenían que cruzar el río y los mordían y mataron a uno, y uno dijo, no aguanto más. Entonces, ¿cómo hace para sobrevivir? Llegaba frente al río y ya no puedo. Mira, si no me quedo en la cueva, me tiro al río y se acabó. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aparece un programa biológico, una parálisis, y los demás dicen, mira cómo quedó, está duro. Será de miedo, le dirán lo que quieran, pero el hombre está ahí. Y eso es una forma de sobrevivir. El tema es que este paradigma, esta forma de ver la vida, no es lo que estamos nosotros desde viejo paradigma acostumbrados. Se entiende que una parálisis, las epilepsias o los desmayos son problemas, malos funcionamientos, no que son soluciones. Ahora, a puro sentido común, falta mucho para que hablemos de desmaye, faltan meses. Y cada encuentro de los martes, información, 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 complementaria siempre a la que tenemos. No es que sea información toda suelta y la tenemos que ir a andar enhebrando. No, toda está muy, como en un collar de perlas. ¿No es solución desmayarse? ¿Nos viene un miedo de aquellos de novela, una situación que se nos va de control y no podemos superar de ninguna manera? Me desmayé y lo solucioné. No me acuerdo de... ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. El desmayo es una solución. El Alzheimer, el mentir es una solución. Es una forma de ver la realidad a través de una forma de cierta paranoia. El punto es que esto, decirlo así, es una cosa, y luego cuando vayamos a cuáles son los impactos, en qué hemisferio cerebral, qué relés y órganos están incluidos, vamos a poder ver de dónde decimos que es solución, por qué es solución y cómo se genera esa constelación que es la mitómana, el mentir o la paranoica. Pero esto es lo que proponemos desde el primer día, nuevo paradigma. Es entender a alguien que está mintiendo y saber que no es que quiere mentir, sino que no puede vivir la realidad desde otro lugar que no sea ese. ¿Eso significa que el individuo no puede salir de esa constelación mitómana? No. Puede, a través de que él mismo pueda plantearse la posibilidad de conciencia, autoconocimiento o lo que sea que le permita salir, aunque sea de un impacto. En cuanto, por ejemplo, al autismo, yo tengo conocimiento de varios casos de autismo que han ido mejorando mucho en determinado rango de lo que se llama trastorno del espectro. Entonces, no es que los casos más agudos de repente lo ves y decís, mirá cómo está construyendo puentes. Pero desde algún lugar sí conozco casos, incluidos situaciones que dicen que se curaron con otros elementos químicos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿está la posibilidad? Sí. Y yo conozco un caso de una señora que con el hijo autista, y cuando se vio sobrepasada a puro instinto y sentido común, cortó su relacionamiento con todo su entorno, con toda su familia. Fue puerta a puerta diciendo, no quiero saber más nada contigo, no quiero saber más, y esto. Y al final terminó cortando con el esposo y se dedicó a trabajar y a criar el hijo con la ayuda de la madre, trabajar, y el hijo fue cambiando, fue transformando, le cantaba, le hablaba, y empezaron a haber cambios y empezó a aumentar su conciencia, y tuvo una recuperación fabulosa. El tema es que, desde lo que nosotros estudiamos, ¿qué hizo esa señora? Cortó toda posibilidad de que alguien más estuviera impactando al hijo, diciéndole pobrecito o qué lástima o vaya a saber cuántas cosas que creemos que como está autista, el inconsciente de él no está escuchando. ¿Quién dijo eso? Jimena lo sabrá mejor, uno de los caminos que se manejan en determinados casos como camino, como herramienta, es hablarle al individuo cuando está durmiendo. Y cuando ahí el inconsciente tiene la posibilidad de recibir,
transmitirle información, código de información. ¿Quién generalmente puede hacer eso con mayor facilidad? La madre. Ahora, si es la madre la que desde algún lugar es parte del conflicto y del impacto, ¿qué va a solucionar si primero tiene que solucionar ella? Y no es que no quiera, no puede. Entonces estamos hablando de situaciones que, aunque reales, son complejas y que se dan por la propia complejidad de la situación. Ahora, esto no significa que no sean elementos estudiables, observables, previsibles, sobre todo como es el caso de los funcionamientos celulares, de los tejidos y de los órganos. Hoy comenzamos donde comienza esto para la germánica. Al principio de la clase dije que, bueno, podía comenzar por otro lado. Comienza con un impacto. Un ser vivo, un individuo, que con la información que tiene, algo lo impactó y abrió programas biológicos los necesarios para sobrevivir. Sobrevivir. ¿Ok, Lucía? Sí, ahora me quedó claro, es que no entendía cómo se solucionaba el conflicto de la persona autista, pero está, ahora sí, ya me quedó. Es como nacer ciego. Y entonces nací ciego y solucioné el conflicto y me pongo a ver en colores, en todos colores. Bueno, Claro. lo dijimos desde el comienzo. Lo que busca el programa biológico que nos comentaba Spinoza es, bueno, ahora no lo quiero buscar, es generar una adaptación para sobrevivir. Y en algunos casos se transforma en una limitación. Desde el minuto uno lo dijimos. El tema es que tenemos ese pensamiento mágico de encontrar una varita mágica y un pensamiento establecido por costumbres y creencias de que estamos impecables, pase lo que pase. Y la realidad nos muestra otras cosas. ¿Tá? Lo cual no significa que podemos entender qué ha pasado en la realidad, nuestra historia de vida, y desde ese lugar conocernos mejor y tener una chance, en la medida que sea posible, de soltar el botón. Va por ahí. Gracias. Tina, a ti. Me hiciste pensar en esto de, cuando mencionaste recién esto de la hipnopedia, esto que se dice de hablarle a los niños cuando duermen, bueno, cuánto también incide esto de cuando el niño está en la panza y hay madres que son poco, o sea, que no conectan directamente con ese niño que está gestando. Y cuánto de eso puede generarle un impacto y que después se sucedan situaciones biológicas. Exacto, es así. El tema es que estamos inmersos en una linealidad que nuestra mente muchas veces no quiere aceptar. Tengo un caso muy cercano. El chiquito tiene cierta hiperactividad, cierta, no es. Entonces, si uno rápidamente va a la información del chico y al de la mamá y le dice, ¿cómo viviste el embarazo? Si el chiquito se movía o no se movía, ¿estaba todo bien? Bueno, sí, la verdad, sí, si no se movía, yo lo sacudí. Y entonces, cuando uno comienza, es simplemente empezar a investigar. El tema es que lo que no sé, lo que falta es investigación, porque investigar un profesional, un doctor, se tiene que pasar hora y media con cada individuo y le dan 15 minutos. Está haciendo magia los doctores, porque tendrían que estar una hora y media con cada uno y están 15 minutos. Entonces, solo empezar a preguntar, sí, mi hijito es un poquito hiperactivo, miralo, está así, se trepa todo y se tira de la ladera. Bueno, ¿cuándo comenzó? No, él ya nació así, él es así. Sí, claro que es así. Bueno, ¿y vos cómo viviste el embarazo? Tranquilita, durmiendo a pata suelta y no te preocupaba nada. Bueno, en realidad yo había perdido uno antes y la verdad que en si yo veía, pasaba una horita, dos, tres, no se movía, lo sacudía un poquito. Y va por ahí. Y estamos hablando de estas dos pinceladas. Pero el tema es que es desde estos lugares que vamos a poder determinar conflictos de bocado, de miedo en el territorio, de autodesvalorización, de contacto y cómo de desprotección, de ayuda. Y a partir de eso, ¿qué hace
nuestra psique, nuestro cerebro y nuestro órgano, nuestro cuerpo, para permitirnos sobrevivir, para permitirnos superar eso que nos pasó. Y bueno, ¿dónde está la terapia de la germánica? En poder ver eso en un todo continuo, con la finalidad de, en la medida que se pueda, que el individuo logre desconflictuar a través de la conciencia y decir, ah, pero sí, viene y suelto el botón. Ahora, esto suena simple, tiene una complejidad. Se trata de que un individuo vea lo que no puede ver. Y no es fácil. Porque si no, Jimena, es casi una varita mágica. Se trata de hacerle ver al individuo lo que no puede ver. A veces, a puro dolor y repetición de programas biológicos de enfermedades, el individuo se acerca mucho a poder ver eso. A veces, Y asumir también que aquello que sucedió no va a cambiar. O sea, ese niño que fue sacudido no va a cambiar. Es de aquí en más. exacto. Ahora, la mamá, a través de un primer parto y el resultado, un chiquito un poquito más movedizo, para el segundo parto dice, bueno, voy a tratar de no moverlo tanto. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no lo movería tanto? Porque tendría menos miedo de que se le muera, menos miedo de perderlo, pero entonces el menos miedo genera que no haya impacto, pero en definitiva es ella misma la que no lo está activando el programa. Y ahí el chico no lo tiene. Entonces todo está relacionado y en este todo relacionado es que nosotros navegamos, investigamos. Lo que sí les puedo decir es que hay mucha sensatez, mucha coherencia en nuestra biología, en la vida hay mucha sensatez y mucha coherencia. Y tener estos conceptos lo más ordenados, claros y conocidos suma muchísimo para nosotros y para nuestros familiares y para quienes recorren el camino terapéutico, muchísimo más. Si esto fuera la panacea, ¿por qué yo plantearía en el encuentro de los jueves tener una mirada gestáltica? Bueno, porque como todos tenemos percepciones diferentes, uno puede verlo por este camino, el de la germánica, otro el de la gestáltica, otro las emociones, otros más. ¿Ok? ¿Les parece que veamos el video en un todo? Y desde mi punto de vista, bueno, valoro y agradezco, como digo siempre, pero todo enterito generalmente anda mejor. Veamos, este es el de los arcaicos, lo cerramos y abrimos este otro y ahí vamos. Primera ley de la nueva medicina germánica. Ley férrea del cáncer. Todo programa biológico es originado por un impacto biológico. Impacta en 3 niveles: psiquis, cerebro, órgano. Y tiene características que lo definen como impacto biológico. Se trata de un evento inesperado, dramático, vivido en soledad. Es un shock biológico que supera nuestra capacidad de respuesta natural desde lo psíquico-biológico. A partir de ese evento, nuestra psiquis entra en conflicto biológico, abre un programa biológico y una respuesta biológica. Recorramos esta primera ley con nuestra amiga psiquis. Se encuentra viviendo en normotonía, sin conflictos biológicos, con sus necesidades biológicas satisfechas. Un evento inesperado, dramático, la impacta y ella descubre desde ese instante una necesidad biológica que no puede satisfacer, ya sea real o simbólica. Al mismo tiempo, nuestro cerebro recibe con la energía e información en que la psiquis funciona la orden de satisfacer esa necesidad que la psiquis no puede alcanzar. Comienza y se abre a partir de ese momento un programa biológico y una respuesta biológica que se encuentra ya en fase activa, con el objetivo directo de superar el choque biológico. Esta es la primera vez que le ocurre esto, por lo cual podemos definir este
evento como primer impacto. Este impacto no cae en cualquier área de nuestro cerebro, como vimos en la presentación de las capas embrionarias. El conflicto biológico que surgió y su relación con la capa embrionaria pertinente es lo que de forma simultánea procesa y define nuestro cerebro desde la información que recibió de nuestra psiquis. Para brindar entonces la posibilidad de superar el conflicto biológico y tener las mejores opciones de sobrevivir, hay un sentido biológico, una coherencia biológica. Nuestra amiga psiquis continúa su recorrido. La vida, en la mayoría de las respuestas biológicas, encontrará solución y continuarán con la fase de reparación, como veremos en la segunda ley biológica, con la posibilidad o no de cerrar el SBS también activo. Si recibe un nuevo impacto, procesará esa información, de igual forma será un segundo impacto dentro del mismo. Este segundo impacto es procesado por nuestro cerebro y puede brindar la misma respuesta biológica que brindó antes. Si algo ha cambiado en la información de nuestra psiquis, puede cambiar el tono de la respuesta biológica resultante, enfermedad, manteniendo el mismo SBS. Nuestra amiga psiquis recibe ahora un nuevo impacto, mas este no está relacionado con el SBS activo. Se abre ahora un segundo programa biológico SBS con la correspondiente respuesta biológica. Si el impacto, según la capa embrionaria, se procesa en el mismo hemisferio cerebral, nuestro cerebro migrará el impacto para que éste se equilibre a nivel cerebral, lo que también puede cambiar el tono de este impacto. Con dos o más impactos, decimos que el cerebro se encuentra en constelación cerebral, de lo cual se brindará a nivel cerebral la respuesta biológica más apropiada para alcanzar la necesidad biológica insatisfecha. Hay excepciones por lateralidad y hormonización. A partir de aquí, el individuo sigue adelante. Nuestra psiquis y cerebro continuarán brindando las mejores respuestas biológicas para continuar sobreviviendo, teniendo a través de las respuestas biológicas y programas biológicos las mejores chances de superar los impactos y conflictos biológicos recibidos. Reparando cada impacto, reparando biológicamente cada conflicto a través del funcionamiento que naturalmente tenemos para ello, la fase activa y fase de reparación, como veremos en la segunda ley de Hammer, ley bifásica. Bueno, en el próximo martes vamos a ver la segunda ley o ley bifásica, todo el encuentro para ver la segunda ley. Este video y otros están en el canal de YouTube Nueva Medicina Germánica Uruguay, lo pueden ver cuantas veces quieran. Lo que en algún momento una palabra o un concepto no entiendan, lo pueden anotar, me lo preguntan acá en el curso o por privado, para que eso no sea una limitación en el avance. Un elemento que quiero comentarles de esa migración que hace nuestro cerebro cuando tenemos más de un impacto, funciona muy claramente en las personas zurdas. Cuando un zurdo es doblemente impactado, y para que no quede la balanza hormonal, más de un impacto en un hemisferio cerebral, luego de un impacto, generalmente un zurdo cierra, el cerebro determina eso, ese hemisferio cerebral. Y luego viene un impacto dentro del mismo programa, pero no puede caer ahí, va al hemisferio siguiente. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué toda la información y todo este conocimiento es tan importante? Porque al tener un segundo impacto igual al primero, y desde algún o similar al primero, que iba al mismo hemisferio cerebral, pero migrar, equilibrar el cerebro y llevarlo al otro lado, un impacto que viene en un zurdo o en una zurda, por ejemplo, por una situación
por un conflicto de identidad en el territorio que iba a hemisferio derecho, cuando migra a hemisferio izquierdo, se transforma en un conflicto de frustración sexual y se biología de forma sexual en esa zurda. Entonces, muchas veces uno ve en el órgano, que puede ser la vagina, una situación sexual y creemos que, al igual que una diestra, es un tema sexual y sin embargo es un tema de identidad en el territorio. Entonces, ese saltito, ese minuto, ese segundo que vimos en el video y hablamos de migrar un conflicto, es determinante cuando uno está observando en una anamnesis, por ejemplo, determinadas respuestas biológicas en una zurda o en un zurdo. Porque migró el impacto. Entonces, el individuo, no, a mí sexualmente no me pasó nada, yo lo que pasó tal cosa, y hay todo un tema de identidad, pero al ser zurdo y migrar y ser un segundo impacto en un mismo programa, terminó siendo una situación de frustración sexual, que tiene todo un sentido biológico, ya que los zurdos y las zurdas, según Hammer, y como yo he podido comprobar, son la reserva biológica del planeta y hacen que lo que desde algún lugar nos impacta a todos los diestros, al zurdo le impacta diferente. Lo procesa diferente y lo biologiza de otra forma. Hay coherencia y sensatez en toda la vida, en toda la naturaleza, ya que no solamente los seres humanos somos diestros y zurdos, también los animales. Va por ahí un aporte más. Todo esto lo vamos a ver, pero quería comentar ese detallecito. La importancia que da el que un conflicto migre a otro hemisferio cerebral. Lo hace migrar los químicos, las hormonas. ¿Tá? ¿Qué cierra un hemisferio cerebral? Los químicos, las hormonas. ¿Qué generan químicos y hormonas? Nuestra percepción y nuestro funcionamiento cerebral. Valoro y agradezco, seguimos en contacto, anoten dudas y muchas cosas que ahora parecen dificultosas con la segunda ley, la tercera, la cuarta y la quinta se van a aclarar y con el avance después de respuesta biológica enfermedad por enfermedad van a ir quedando más claras. Valoro y agradezco, un gusto el martes próximo a quienes quieran estar aquí. Buen descanso. Buenas Gracias. noches para Gracias. todos. Chao. Ya, buenas noches. Buenas noches.